Vale, Que ya pues bueno, hay van a bastante ser gente. la Vamos a una. empezar y como tenemos introducción y tal, si más gente se junta, pues... Y además ¿Quitamos esto está la grabando. cámara? Ahora voy a quitar la cámara yo. Sí, venga, quitamos cámaras. Vale. Bueno, pues... mira, justo la 1 en punto y 15 segundos. Vamos a Perfecto. empezar y lo primero de todo os voy a explicar un poco cuál va a ser la estructura de lo que vamos a hacer, porque lo tenemos estructurado con Juan Luis y cada una de las partes que vamos a hacer y entonces ya le daré paso a él que va a hacer una pequeña introducción. Lo primero, pues la introducción histórica del conflicto. Juan Luis hablará un poquito de qué es la guerra de los 30 años o algún datos relacionados con eso. Luego yo explicaré un esquema del juego, o sea, cómo funciona a nivel muy sencillo el juego, qué partes tiene y ligeramente qué se hace en cada parte. Luego Juan Luis comentará sobre juegos que hablan del conflicto y que han tratado esto pues a varios niveles. Y luego yo haré un ejemplo de juego. Con el Basal os mostraré en relativamente poco tiempo casi todas las cosas que pueden pasar en un turno de juego y algunas de las peculiaridades más interesantes de Curious Legion. Y luego acabaremos con un turno de preguntas. Juan Luis tiene preparadas algunas. Cuando acabe las suyas, pues está abierto a que cualquiera pueda comentar. También os diré que si en algún momento de la presentación queréis comentar lo que sea o preguntar, pues oye, adelante, preguntad y estamos aquí en plan, aunque seamos un montón, pues es una charla de amigos más que una presentación de estas de PowerPoints y láseres y estas cosas. Entonces, este es el esquema de lo que haremos y, bueno, disculpadme porque ni me he presentado ni he dicho cuál es el nombre del juego ni nada. O sea, yo ya doy por supuesto que todo el mundo lo sabe. Bueno, me Ahí, llamo Francisco Radaille, trabajo Capón ha para... sido. Sí, ha sido guay. Esto en mi trabajo también me pasa, ¿eh? Yo empiezo y la gente me mira como este tío que hace. No ha hecho ni siquiera el chiste inicial. Pues bueno, consideramos esto el chiste. Yo soy Francisco Gradaille, todo el mundo me llama Paco, así que llamadme Paco. Tenemos a Juan Luis, que mucha gente conoce como Julius Fairfax por su famosísimo canal de YouTube. Y el juego del cual vamos a hablar es Cuius Regio Eius Bellum, que trata sobre la guerra de los 30 años a nivel operacional, con un puntito estratégico que ya os explicaré más adelante cuando hable del propio juego. Pues le cedo la palabra a Juan Luis y adelante. Bueno, pues a ver, voy a intentar hacer una pequeña introducción de qué es la guerra de los 30 años. Y para esto, pues bueno, lo primero que voy a hacer es hablar de cuál es la causa o cuál se supone que es la causa principal de la guerra de los 30 años. Partamos que la guerra de los 30 años se puede considerar de alguna manera como una especie de primera guerra mundial o primera guerra europea, porque al final acaban involucrados gran parte de los países o de los que luego van a ser países de Europa. Van entrando uno tras otro, prácticamente todos, y, se va liando cada vez más gorda. O por partes. Bueno, es una cosa curiosa. Bueno, el caso es que esto, normalmente la guerra de los 30 años se divide como en 5 fases, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que sería la primera fase y lo que sería el principio. Vale. Hay un principio, no un comienzo, o sea, el comienzo de la guerra, pero hay un principio que es el que además hace Paco ha puesto en el nombre del juego, que el principio se llama Cuius Regio Eius Religio, que viene a ser que la religión del príncipe, de quien manda en la región, debe ser la religión de sus vasallos. Y este principio, o la rotura de este principio, es el que desencadena el comienzo de la guerra de los 30 años, que es la revuelta de Bohemia, en 1617. En 1617 lo que pasa es que nombran rey de Bohemia, porque bueno, todos estos son príncipes que eran nombrados, o sea, no se heredaban los títulos, sino era una cosa de elección o de nombramiento por parte del emperador. Y en este caso nombran a Fernando de Estiria, es nombrado rey de Bohemia. Fernando de Estiria era un hombre muy, muy católico y Bohemia era un sitio donde había muchos protestantes. ¿Perdón? Bueno, se oía algo por ahí. Bueno,
El caso que esta elección o este nombramiento de Fernando de Estiria como rey de Bohemia, pues va a desencadenar una serie de acontecimientos que llevarían a la guerra de los 30 años. Para empezar, Fernando de Estiria, cuando fue nombrado, se dirigió a Viena para que el emperador Matías, digamos, le confirmara este nombramiento y dejó en Praga un consejo de consejeros católicos que, cuando Fernando salió de allí, comenzaron a promulgar una serie de medidas muy restrictivas hacia los protestantes. Impusieron un censor para controlar a las empresas protestantes, prohibieron fondos católicos para pagar a los ministros protestantes, se negaron a admitir a funcionarios que no fueran católicos, bueno, una serie de cosas que pues no sentaron muy bien a los protestantes. Esto hizo que la asamblea de los protestantes protestara, dicho sea la redundancia, al emperador Matías, o se quejara al emperador Matías, pero el emperador Matías desoyó estas quejas y, es más, ordenó la disolución de la asamblea. Los protestantes esto no lo tomaron muy a bien y en mayo de 1618, es decir, ya ha pasado un año, se presentan en el castillo de la ciudad, en Praga. Y entran dentro del castillo y, siguiendo lo que parece ser una especie de tradición del lugar que tienen los checos de arrojar a la gente por las ventanas, porque ya lo habían hecho con anterioridad por 2 veces, cogieron a 2 miembros del Consejo Católico y a un secretario y los tiraron por uno de los balcones. Y esto es la famosa defenestración de Praga. Los miembros estos del Consejo y el secretario tuvieron la suerte de caer sobre un montón de estiércol y sobrevivieron. Pero claro, esto pues no fue una acción que fuera tomada, digamos, como amistosa por los católicos. Los protestantes además no perdieron el tiempo y en ese tiempo que estaba Fernando de Estiria estaba fuera de Praga, decidieron enviar cartas a los enemigos tradicionales de los Habsburgo. Porque el emperador y el Habsburgo, digamos, eran los que estaban dominando. Y básicamente mandaron cartas y misivas de ayuda al elector de Palatinado, a Saboya, a Transilvania, a Venecia, a Holanda, a todos los que pudieron. Algunos les contestarían, otros les contestaron, otros no, pero bueno. El caso es que el emperador trató de negociar luego con los sublevados, pero antes de que estas negociaciones se completaran, el emperador Matías era un emperador bastante conciliador. Antes de que el emperador Matías consiguiera, digamos, arreglar esto de una manera diplomática, Matías muere en 1619. Y además, la perspectiva del nuevo emperador es que probablemente el propio Fernando de Estiria es el que más posibilidades tendría de ser elegido nuevo emperador. Por lo cual, los protestantes se reúnen en la Dieta de Bohemia y deciden que deponen a Fernando como rey de Bohemia y ponen en su lugar a Federico, el elector del Palatinado. Y esta es la gota que colma el vaso de todo este conflicto que se ha ido alarmando. Los electores católicos se reúnen en Frankfurt y deciden apoyar a Fernando. ¿Y cómo lo hacen? Mandando un ejército hacia Praga, mandado por el conde de Tilly, Joan Czerkes. Lo envían a Praga y este se enfrenta a los ejércitos que habían reunido los protestantes en la batalla de Montaña Blanca, en noviembre de 1620. Y esto es lo que se considera, digamos, formalmente el comienzo de la guerra de los 30 años, que es un conflicto larvado religioso, pero que se convierte en un conflicto militar y político. Bueno, esto sería, digamos, el comienzo, y luego lo que digo, hay 5 fases que no voy a entrar a detallar con cuidado, pero vamos, hay, digamos, lo voy a decir un poco por encima. Hay esta primera fase que se llama la fase palatina, o del Palatinado, luego que va hasta 1625, desde 1625 a 1629 sería lo que llaman la fase danesa, porque entra el rey de Dinamarca, entra a luchar por los protestantes o con los protestantes. Después vendría una fase sueca. Aquí hay una cosa curiosa siempre en la guerra de los 30 años, y es que cuando un bando iba ganando, entraban refuerzos o gente o países, fuerzas del otro bando, para equilibrar. Y entonces, al principio, es claramente no son los imperiales los que van dominando, ganan las batallas y controlan
más territorio, así que los daneses deciden entrar a apoyar a los protestantes. Pero de nuevo les va mal, porque el emperador en esta fase danesa, en 1625 a 1629, el emperador reacciona y recluta a una figura muy importante en la Guerra de los 30 años, que es Albrecht von Wallenstein, que consigue reunir un ejército muy grande, contiene a los daneses, mientras que Tilly invade Dinamarca. Bueno, se monta un lío considerable y de nuevo los protestantes van perdiendo otra vez. 2-0 para los católicos. Así que entra un nuevo actor protestante, que es Suecia, que sería en 1630. Y es lo que llaman la fase sueca del 30 y el 35, cuando Gustavo Adolfo entra y invade. Comienza derrotando en varias batallas a los imperiales, de batallas muy famosas, además, Brainfield, por ejemplo, Altebeste, que Altebeste es una victoria imperial, pero es importante porque es la batalla en la que muere Tilly, y después la batalla de Lutzen, que es una victoria sueca muy importante por la victoria y porque es la muerte de Gustavo Adolfo. Y en este momento las tornas están de nuevo hacia el lado de los protestantes, de manera que no queda más remedio a los católicos que meter un nuevo actor. Y este nuevo actor son ejércitos españoles, o digamos imperiales, pero de los Austria españoles, y es el ejército del cardenal Infante, que se enfrenta a los suecos en Nordlingen y los derrota, unos suecos que ya no tenían a Gustavo. De nuevo se inclina la balanza hacia el lado de los católicos y de nuevo un actor entra a favor de los protestantes. ¿Quién? Los franceses, que es la siguiente fase, que sería la que llaman la fase franco-sueca, de 1636 a 1648. Francia, que era un país católico, pero claro, ya sabemos cómo son los franceses, no iban a permitir estar rodeados por Austria, por el sur, por España, y por el este, por Austria. Con lo cual entran a favor de los protestantes, los hijos franceses. Y de nuevo hay un montón de batallas y un montón de cosas hasta que las cosas se van de nuevo igualando. Y esta sería, digamos, la fase final. Con todo esto, pues hemos ido desde 1620 hasta 1648, casi 1650, 30 años de guerra, con un montón de vaivenes. Y esto es un poco lo que es la guerra de los 30 años y lo que el juego que ha hecho Paco va a tratar de reflejar, ahora vamos a ver, con unas mecánicas pues interesantes y bastante, bueno, ahora Paco nos hablará un poco de ello. Vale, esto será si Paco consigue activar el micro. Eso Ya ayudará, está hecho. sí. Sí. Gracias, Juan Luis. Ahora voy a enseñar un momento con una pequeña serie de diapositivas cuál es el esquema principal del juego y nada, de forma relativamente rápida voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver que no me equivoque. Creo que es esto. ¿Ves? Creo que sí. Voy a poner formato presentación. ¿Se ve correctamente? ¿Pantalla completa? Sí. Sí, ya está. Ya Sí, se sí, ve. se ve bien. Muy bien, este es el mapa. Aquí el mapa este de Cuyos Regio Eius Bellum. Este mapa es una versión, la última versión que tenemos es una versión infinitamente mejorada con respecto a la primera que tuve y es gracias a Óscar Oliver de SNAFU que o sea, que durante todo el proceso desde que empecé a enseñar el juego a la gente hasta el día de hoy está actuando de desarrollador. Desarrollador a todos los niveles, ¿eh? Está actuando presionándome como diseñador para que las reglas sean inteligibles, intentando que cambie algunas mecánicas que no cuadran con el resto del juego o con la época y ayudándome a evaluar pues todas las posibles cambios y modificaciones que podamos hacer para que el juego sea lo más divertido, jugable y que siga respetando las intenciones originales que se pretendían con el juego, además de obviamente pues mejorar de forma sustancial todo el apartado de diseño gráfico, que aunque no es su especialidad, pues yo como tengo 4 pies en vez de manos, pues no, su ayuda es inestimable. De hecho, hasta ayer mismo estábamos comentando pequeñas variaciones a los mecanismos y sistemas que podemos hacer para acabar de cuadrar todo, que sea el juego lo más perfecto posible. He conseguido esta mañana cargarme el tema de los ríos y de los varos.
que solo hay Sí, uno. es verdad. Resulta que hay todo un mecanismo para gestionar el paso de los ríos y los vados, los puentes y tal, y al final todo ese mecanismo se aplica solamente en 2 hexágonos en todo el mapa. Yo como diseñador me apetecía tenerlo, pero el desarrollador me dice, ¿estás seguro de que quieres una regla específica para eso cuando solo son 2 hexágonos? Pues bueno, esta mañana lo hemos eliminado. Bueno, voy a centrarme en el tema del esquema. Este es el mapa. También déjame un apunte, porque el mapa, bueno, yo evidentemente soy completamente amateur y autodidacta en el tema de hacer mapas para juegos. Si lo habéis visto en el Ambon, yo hice el mapa del Ambon y después Neil Johansson lo retoma y ha hecho una cosa absolutamente espectacular y diferente. O sea, que con este mapa muy probablemente pasará exactamente lo mismo. Y es este mapa que es funcional para hacer las pruebas y basta. Después, cuando esto se convierta en un juego de verdad, aquí habrá un mapa de verdad y este será un recuerdo y ya está, ¿eh? O sea, no es la imagen del juego. Ya está, ya te dejo. Una Sí, pregunta, Óscar, ¿lo vais a editar vosotros? No, Paco no nos deja. No, en principio no tenemos estructura para poder editar estas cosas. Nosotros somos un club, ante de todo, somos una pequeña tienda en segundo lugar y intentamos ser una editorial, pero empezaremos siendo muy modestos y sacando juegos pequeños en ciclo. Y esto es un juego que requiere caja, requiere estructura, requiere distribución. Por lo tanto, vamos a ayudar en todo lo que vamos a poder, pero bueno, será GMT o Legion o quien haya de ser que lo publique. Eso ahí hasta donde Paco pueda lucharlo y puedan tomar. Vale, sí, gracias. aquí, David, aquí esto lo iba a comentar más tarde, pero bueno, ya aprovecho y ya está. GMT se lo está mirando, eso no significa que lo vayan a publicar, simplemente que se lo están mirando. De hecho, mañana por la noche tengo una partida con ellos para hacerles, o sea, para hacerles una demo de sistema, aunque ya lo ha visto Volko también y parece ser que le pareció bien y bueno, están en ello. Se toman su tiempo, no sabemos cuándo decidirán, pero bueno, si por alguna razón dijeran que no les interesa, pues no les cuadre o lo que sea, el propio Volko se ofreció a o sea, a presentarme a otra compañía si en el caso de que GMT no lo quisiera, o sea, me pareció relativamente bien. Y mañana tengo una partida con Harold Buchanan y Pat Mulvihill, bueno, colaboran mucho con GMT y de hecho jugarán ellos sin que yo les haya hecho demo ni nada. O sea, están testeando todo, el reglamento y el sistema, etcétera. Así que bueno, veremos qué tal. Cuando tenga noticias os lo comentaré. Bueno, voy a ir al esquema del juego. El juego, como veis, ocupa toda la parte central de Europa. Es un juego operacional, o sea, va a haber mucho movimiento, mucha maniobra. La escala es de que cada turno representa un año y que cada hexágono, bueno, ya lo veis más o menos el terreno que cubre, pero en general representa unos 23, 24 kilómetros de lado a lado. Yo digo 25 para hacerlo más fácil a nivel de recuerdo, pero si somos estrictos está por ahí, entre 23 y pico kilómetros de lado a lado el hexágono. Entonces el juego se divide en 2 grandes fases, una fase de verano y una fase de invierno. Esto representa, o sea, todas las reglas, con mayor o menor acierto, tienen una base histórica. Una base histórica que se ha conseguido pues, a través de consultar muchísimas fuentes, escuchar a muchos expertos e intentar destilarlo, pues el consenso que hay sobre cómo funcionaban las guerras en esta época. En esta época, pues durante lo que iba primavera, verano y otoño, era cuando se combatía, se hacían las batallas y en invierno cada uno se iba a su casa o lo más cercano que tuviera, pasaba el invierno, se hacían las relaciones diplomáticas, se reclutaba gente, etcétera, y cuando venía la primavera pues volvían a luchar. Aquí lo estilamos en 2 fases, una fase de verano que realmente incorpora primavera, verano y otoño, pero bueno, con un nombre así sería muy raro, así que Summer Phase, y luego la fase de invierno. La fase de verano se divide en 2 partes, las operaciones, Operations Step, que es cuando los ejércitos se mueven, luchan, maniobran y van a estar pues cambiando un poco la distribución de poderes por el terreno. Aquí más o menos entre el 85 y el 90% del tiempo del juego sucede en esta fase, en este step en concreto. Estarás moviendo, batallando, etcétera. Cuando acaba este step, cuando te acercas al invierno, bueno, pues esto es más o menos, asedios, combates, marchas, etcétera. Cuando cuando te acercas al invierno, viene la fase de supplies. En la fase de supplies, de los recursos, vas a tener que evaluar si los ejércitos
están colocados en un sitio que les permita pasar el invierno sin que se les vaya demasiada gente, sin perder hombres por el frío, etcétera. Entonces, esto es una colocación de final de turno que está en el ejemplo de juego, y aquí hay muchos ejércitos alrededor de Viena y no van a conseguir recursos para todos. Esto lo mostraré luego en el ejemplo que voy a poner. Luego ya viene la fase de invierno. En la fase de invierno pues tenemos una primera mini fase de maniobras, que es la maniobra de invierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la batalla de Lutzen, donde muere Gustavo Adolfo, es una maniobra de invierno. El ejército de Wallenstein se estaba yendo hacia cuarteles de invierno, o sea, ya estaba dividido, y el ejército de Gustavo Adolfo estaba en un cuartel de invierno. Pero viendo la oportunidad de atacar a Wallenstein en superioridad, pues lanzaron un ataque, y estas maniobras así con el tiempo en contra tienen un cierto coste. Vas a tener en el juego, pues ya hay unos sistemas que hacen que no te salga gratis intentar esta maniobra. Paco, un segundo. Tenemos aquí al archiduque Carlos, que debe tener el micro abierto y se oyen más ruidos como tienes esta voz así tan pausada y calmada. Ya. Vale, si echáis un vistazo a los micros y os podéis apagar, pues genial. Entonces, bueno, gracias, Óscar. Esta maniobra de invierno pues va a tener su coste, pero históricamente tiene sentido que suceda. O sea, no solo había maniobras en verano, también alguna invierno había. Luego viene la fase de refuerzos, donde se hacen todas esas reclutas y se colocan. Aquí se ve un mapa muy divertido con unas cuantas líneas de colores. Esto es para lo que he hecho yo gráficamente. O sea, aquí veis mi habilidad gráfica, es esto, ¿vale? Esto es lo que yo hubiera hecho de mapa. Entonces, aquí es donde vas a pues, juntar las tropas, reclutar, etcétera, y luego los líderes se colocarán en los sitios donde van a ser más útiles. Luego, en la campaña, en el juego de campaña, viene la fase de diplomacia, donde se van a utilizar unos puntos políticos que se van a ir adquiriendo durante las otras fases, y aquí vas a conseguir aliados, vas a conseguir refuerzos que vengan de otras naciones, vas a conseguir activar a líderes, vas a conseguir cosas gastando esos puntos que has conseguido en las otras fases. Aquí, si el juego tiene alguna parte estratégica, más que operacional, pues básicamente se ve reflejado en esta fase. O sea, todo lo que has hecho anteriormente, aquí vas a poder hacer pues tu planificación estratégica, estamos hablando de la campaña, a largo plazo. Y acabamos el juego con una fase de mantenimiento, en el que básicamente se hace lo que hacen estos señores, que es recoger todos los marcadores sobrantes y arreglar un poquito las cosas de cara a volver a empezar el siguiente turno. Esto es el esquema del juego. Los detalles de mecánicas y de Ay, mira, el mapa Lambón. Bueno, los que no habéis visto el mapa Lambón, no sé si se está viendo o no. ¿Se está viendo? Bueno, creo que no. No, yo sigo viendo el anterior. Vale, Yo creo que lo has debido de poner a Solo- pantalla completa y no solo vemos digamos, la presentación sin pantalla completa. Vale, no, es que cambio de Exacto, la ventana y presentación no se ha visto solo la primera hoja del ¿Ah, Power. sí? Pues yo he ido Sí, pasando sí. presentación, o sea, he hecho el tonto todo el rato. Claro, es que yo creo que estás compartiendo la aplicación, pero cuando pasas a pantalla completa es como si fuera otra ventana nueva y no es la que estás compartiendo. Estupendo. Pues bueno, Vale, pues he hecho toda una yo me estaba presentación muy volviendo maja. loco. Sí, he hecho una presentación Pues- muy maja en la que no se ha visto nada. Vale, bueno, es igual. La clave va a ser verlo luego en el Basta. ¿De acuerdo? Sí, Tampoco. pero pásala igualmente así rápido, que la Sí. podamos ver, porque sí que es verdad que... A ver, aquí tenemos la fase de operaciones, se comentaba, el mapa con los tropas, las ciudades, etcétera. Luego tenemos la fase de recursos, donde es lo que os comentaba. Aquí está Viena, tenemos ejércitos alrededor de varios con fatigas, con bueno, todo lo que puede pasar durante un turno, y ejércitos enemigos, aliados, etcétera. Y aquí es donde calcularemos si esos ejércitos pueden pasar el invierno o no, y si van a tener que desbandar aparte de las unidades. Luego tenemos la maniobra de invierno, en la que ejércitos pueden hacer esa maniobra extra que comentaba. Seguiríamos con la fase de refuerzos, donde aquí es lo que yo decía de mi habilidad artística, que estos subrayaditos de colores pues es lo máximo que puedo hacer. Y aquí se ven qué zonas están conectadas, se cogen los refuerzos de las ciudades y se acaban reponiendo los ejércitos que habían sufrido bajas en las fases anteriores. Pero en la fase de diplomacia, esto es un cuadro de Westfalia, es donde se buscan refuerzos con aliados extranjeros, se pueden activar provincias y traértelas a tu bando, etcétera. Y luego la fase de mantenimiento, que es lo que comentaba de los dos señores estos, pues nada, simplemente limpiar los marcadores extras que hay en el juego y
y ponerlo todo adecentado para que empiece el siguiente turno. Tampoco era más estética que otra cosa. Luego los detalles los vamos a ver, o una parte de los detalles los vamos a ver en el Basal cuando comparta. Entonces tendré que asegurarme de que se comparte bien, o sea que avisadme cuando ponga el Basal si se está viendo bien. Ahora le cederé la palabra a Juan Luis porque va a comentar algunos de los juegos que hay en el publicados ya sobre la Guerra de los 30 años, un poco para que sepáis dónde se coloca Cuyus Regio entre esos juegos y qué aporta de diferente cuando veáis un poco los sistemas y esto, qué aporta de diferente con respecto a lo que ya podéis encontrar publicado con, pues, de editoriales varias como lo GMT o Legion, etcétera. Te paso la palabra, Juan Luis, y quito la presentación. Muy bien. Okay, Bueno, sí. pues a ver. Juegos estratégicos hay unos cuantos, pero bueno, los más conocidos son, el primero más conocido probablemente es la Guerra de los 30 años de GMT, que se llama The 30 Years War Europe in Agony, que es un juego de 2001, es un card driven, uno de los primeros, pero no es el primero, el segundo, el tercero, pero sí de la primera decena de card drivens. Y es un juego que funciona bien, que es difícil de encontrar a día de hoy, pero que cumple bastante bien. Es un juego que pone más énfasis en el tema de que se va quedando todo el terreno se va quedando realmente saqueado. Los ejércitos al pasar eran como una plaga de langostas y iban dejando todo el territorio saqueado y semidestruido, y es el donde más pone énfasis este juego. Luego hay videojuegos que se han publicado después. Hay uno que es el Holy Roman Empire de 30 Years War de Mark McLaughlin, que estaba ayer en la presentación de GMT. Pues está, McLaughlin es conocido sobre todo por su juego más conocido probablemente es el de Guerra y Paz. Y este es un juego que a mí, bueno, no me gusta tanto. La verdad es que es un juego me parece que es un juego fallido, pero bueno, es un juego donde pone mucho énfasis en el tema político, en el tema económico y no tanto en el tema militar. Es un juego interesante, pero que yo creo que no se termina de desarrollar correctamente. Y Mark McLaughlin tiene un juego también de la Guerra de los 30 años anterior, que se publicó muchos años antes, lo publicó 3W en el 84, que se llama igual Holy Roman Empire, y que me da la sensación, yo este no lo he conocido, no lo he visto, lo estuve mirando el otro día en Board Game Geek, y me da la sensación de que es un poco como el precursor del anterior. Son exactamente iguales, Julio. Sí. Hay muy poquitas diferencias. Lo suponía. Y en el segundo, que Kickstarter, que costó un huevo, no arreglaron exactamente nada de los fallos que tenía el primero y añadieron un par de ratas y cosas raras bien, un buen trabajo entonces. Sí, no es un buen referente. Y con Guerra y Paz han hecho 3/4 de lo mismo, o sea que tampoco es un buen referente. Bueno, el caso es que luego, aparte de eso, hay un juego operacional que a mí es un juego que me gusta bastante más, que es el Won by the Sword. Es un juego de GMT de 2014 y que lo publicó Ben Hull. Ben Hull es quien ha hecho los juegos tácticos de batallas de la serie Musket and Pike, de batallas de la guerra de los 30 años, que a mí es una serie que me gusta mucho, la de Musket and Pike. Y este juego, Won by the Sword, está bastante bien. Tiene los problemas que tiene Ben Hull habitualmente haciendo reglas, pero bueno, se deja jugar y es bastante interesante. Digamos, esto sería un poco el repaso. Hay más juegos porque hay juegos también que han ido publicando las revistas Strategy and Tactics. He sacado algunos juegos también en el paso de los tiempos, pero claro, los juegos de revista ya sabemos que no son los juegos más desarrollados del mundo. Bueno, yo creo que estos son los que podríamos tomar un poco referente. En realidad, si lo veis, tampoco hay tantos. Y desde luego que han funcionado bien, no demasiados. Quizás el primero, los dos de GMT. Los dos de GMT son los que más podríamos considerar que son juegos más hechos. Bueno, más o menos esto es lo que podemos contar así un poco por encima de juegos, Paco. Muy bien. Paco, ¿se puede hacer un pequeño inciso, Julio? Por supuesto. Del juego
el juego de la GMT que dices, el de Europa in Agony, lo estoy jugando ahora y tampoco te creas tú que funciona muy bien. Como te pongas a hacer eventos, prácticamente en el segundo o tercer turno te puedes quedar sin cartas. O sea, de hecho, David Gómez Reyoso ha hecho unas reglas opcionales caseras para arreglar ese fallo que tiene el juego. Efectivamente, sí. Yo lo hablé con David hace tiempo y era uno de los problemas que tenía el juego. Lo que pasa es que depende mucho de cómo se juegue. Entonces, claro, a veces es un problema de forma de jugar. Entonces, hay gente que yo, por ejemplo, las veces que lo he jugado, no he tenido ese problema. Pero claro, nosotros a lo mejor no jugábamos demasiado eventos, jugábamos más los puntos. Entonces, bueno, a veces es un poco. Los card driven al final te llevan a estas cosas y se generan unas sinergias en los grupos de juego que acabas jugando, la gente acaba jugando de formas parecidas y por eso es bueno muchas veces el abrirte y ver a otros grupos de gente y ver, ahí es cuando ves los fallos o la otra gente ve, digamos, las virtudes de los juegos. Pero sí, le puede pasar eso perfectamente. Hola, yo le quería preguntar a Paco si aparte me imagino que ha consultado y ha mirado otros desarrollos que hay de los juegos de tablero de este conflicto, si también, aparte, por supuesto, toda la bibliografía que habrá consultado, si también echa un vistazo a los juegos que pueda haber de PC, como por ejemplo el que publicó Ageoth en 2016. Mira, Gonzalo me comentó que sobre el juego que creo que habéis publicado vosotros o los he mirado un poco por encima. Lo que pasa que yo jugar a juegos de estrategia en PC hace muchos años que no juego a nada. Entonces los he mirado un poco por encima y esto, pero no he entrado en el detalle. No podría decir que sí. De hecho, para otro juego que está ahí en la lista de juegos de desarrollo, sí que me he mirado algún juego más de PC porque es que es lo único que hay. Pero aquí me he centrado más en la parte de juegos de tablero. Básicamente también me servía para ver si aportaba algo a los juegos de tablero o no y si había otros juegos editados que fueran pues prácticamente iguales, con lo cual yo ya ni me dedicaba a eso. Pero no podría decir que me he fijado demasiado. Aparte de que creo que no hay demasiados juegos sobre este conflicto a este nivel, o sea, creo que el vuestro y poco más. Corrígeme si me equivoco, pero por lo que he Sí, mirado sí, luego. a nivel estratégico es el único que hay. Sí, sí, por eso que, o sea, por ejemplo, esta Que yo guerra le sepa, podrían vamos. hacer un Total War perfectamente y sería estupendo. Pero bueno, Hay un proyecto por ahí, no sé si habrá terminado. vale. La verdad es que cuadra muy bien. Bueno, si os parece, voy a pasar al Basal y os voy a enseñar un poco qué pasa en un turno de este juego y cómo va evolucionando el tablero de juego con esto. Esta vez, si al pasar al Basal veis que no hago nada, pues avisadme y intentaré corregirlo lo antes posible. Voy a enviar, me voy a Basal. Este es el módulo de Basal que he montado a partir de uno que me hizo Alberto Romero, al que habréis visto muchísimo en estas bellota con el tema de grandes campañas. Él me dio uno base y yo desde ahí he ido añadiendo cosas y luego Oscar me dio el mapa y también lo he puesto. El hecho de que las fichas sean tan feas es totalmente culpa mía, es lo que hay, no doy más. Y, y bueno, es un módulo que es funcional. Intenta replicar lo máximo posible lo que pasaría con un juego de tablero. Así que no hay prácticamente automatizaciones, ni formas automáticas de contar puntos, ni de unir fichas, ni nada de nada. Está todo muy pedestre y muy simple. Entonces, esto es el setup inicial del primer turno de la campaña y también coincide con el primer escenario. Bueno, esto no lo he comentado. El juego tiene 5 escenarios correspondientes a cada una de las fases de la guerra. El primero es la guerra de Bohemia, que son 3 turnos. El segundo es la guerra del Palatinado, que son 2 turnos. El tercero, la intervención danesa, que son 5 turnos. Todo correspondiente a la duración en años, exactamente. Luego la intervención sueca, 6 turnos. Y luego la intervención franco-sueca, que son 13 y es el final. Cada uno de esos escenarios se juega con las mismas reglas. No hay unos pequeños cambios muy particulares, pero no son demasiados y la gracia es que cada uno tiene unos objetivos de victoria tan diferentes
que se juegan de forma, o sea, nada parecida. Si juegas mucho el primer escenario, el segundo te va a parecer extremadamente raro, porque no tiene nada que ver. O sea, hay escenarios de conquistar una ciudad y hay escenarios de expulsar a un bando de unas zonas o escenarios incluso en el que, por ejemplo, en la intervención sueca, los imperiales, una de las condiciones de victoria por las que pueden ganar inmediatamente es si eliminan a Gustavo Adolfo. Así que son todos escenarios muy, muy diferentes. Casi parecen juegos diferentes. Y la campaña, pues bueno, son 31 turnos, una campaña completa y mucho más peso. No voy a extender mucho en eso, os voy a enseñar algunas mecánicas básicas del juego, ¿no? Cómo funcionan, qué se puede ver en este juego. Bueno, este es un juego de activaciones. Es un juego en el que tú seleccionas un stack de tropas, con o sin general, principalmente con, y realizas cosas con ellas. Las mueves, atacas, bloqueas zonas, etcétera. Y cuando has acabado de mover ese stack, le pasa el turno al contrincante y él hace lo suyo, lo propio con un stack suyo. Cuando uno de los dos jugadores decide que es el momento de parar, pues pasa y el jugador contrario tiene una serie de activaciones extras, pues bueno, hay unas reglas para determinarlas, generalmente 1, 2, 3, 4 activaciones extras. O sea, cuando tú pases, tu contrario podrá mover 1, 2, 3, hasta 4 stacks sin que tú puedas mover ninguno tuyo, excepto en las reacciones, que os enseñaré cómo son. Esto hace que la decisión de cuándo acabar el turno pase a ser una decisión estratégica o más bien táctica muy, muy importante. Porque tú puedes dejar al contrario solo con pocas activaciones y por tanto que no pueda pasar bien el invierno, o te equivocas, pasas demasiado pronto y el contrario te hace un desastre y tú no puedes reaccionar. Entonces es esto, un juego alterno en el que los jugadores se van pasando las activaciones hasta que uno pase y a partir de ahí surgen unas activaciones extras. ¿Qué se puede hacer en una activación? Bueno, voy a mover ahora a Mansfeld, que alguien me diga si se ha visto que se mueve el ejército de Mansfeld. Se mueve, se mueve. Sí, Se está moviendo, sí. pues tiro para atrás. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el ejército de Mansfeld. Aquí lo que vamos a ver es las tropas de Mansfeld. Él es un líder de nivel 2. Los líderes solo tienen un factor. Esto define cómo se mueven y su capacidad de influencia sobre las tropas y al mismo tiempo de conseguir recursos. Está muy abstraído a una sola variable. Tenemos también artillerías, tenemos caballerías y tenemos infanterías. Las infanterías y las caballerías son los puntos de fuerza, la base del juego. Las artillerías van a ser un modificador a los dados a la hora de hacer un combate y los líderes van a modificar el combate y al mismo tiempo van a modificar el movimiento. Como Mansfeld es un líder de nivel 2, podría llevar 20 puntos de fuerza de tropas aportando todo su modificador de movimiento, que serían 2 dados. Tiraríamos 2 dados. 3 más 4, 7, más 6 que tiene todo ejército de forma, pase lo que pase, de movimiento, con lo cual tendríamos 13 puntos de movimiento. ¿Qué se puede hacer con esos 13 puntos de movimiento? Moverse por carreteras, cada movimiento por carretera costaría medio punto, o moverse campo a través, cada movimiento por aquí costaría un punto. Si estuviéramos en montaña, cada movimiento costaría 2 puntos, y si saliéramos de un hexágono que tiene río, pues le sumaríamos 2 puntos más. Esto nos costaría, por ejemplo, este último, 3 puntos. ¿Qué haríamos con Mansfeld? Pues vamos a Una cosa importante, Paco, déjame decir, porque yo creo que es una de las cosas así más interesantes del juego, es que los ríos solo se pueden cruzar por las ciudades. Exacto. Es un río es impasable y el control de las ciudades con puente es súper importante. Sí, y aquí, es un poco lo que acaba dando forma a los movimientos y a las acciones. correcto, aquí solo están representados los ríos principales de Europa. No están todos los pequeños ríos que había por el territorio, que eran muchísimos. Entonces estos ríos son muy grandes. Para pasarlos necesitabas un puente, un ferry. Generalmente a su alrededor se construía un pueblo o ciudades o grandes ciudades. Entonces esas ciudades, que son estas bolas que veis, por ejemplo, donde estoy en Pilsen, esto es una ciudad, al lado está Praga, muevo a selección. Esto es una gran capital y al sur está Budweis, que esto es un pueblo. Entonces, estos eran los que se construían en las zonas donde se podían pasar los ríos y el control de los pasos de río se convierte en muy importante porque si aumento un poco el zoom, no se ve demasiado ahora, pero hay hay grandes zonas muy definidas en el tablero y para poder pasar de una a otra necesitas entrar en esas ciudades con río. Ahora está muy vacío porque es
el escenario 1. En una campaña acaba habiendo tropas por todas partes y el control de los ríos y las ciudades grandes es muy importante porque si no tienes que dar grandes rodeos, pierdes muchos puntos de movimiento y das tiempo al contrario a reaccionar y a ver hacia dónde vas. Entonces los ríos son la clave, que es, obviamente esto no es que me haya gustado a mí hacerlo así, que sí, pero es porque la guerra era así. Realmente los ríos eran los que marcaban por dónde se iban a mover los ejércitos. Más incluso que las carreteras, porque toda Europa estaba totalmente lleno de caminos y carreteras y ejércitos se movían por lo que consideraríamos en este mapa un campo a través, pero que en realidad era por otras carreteras secundarias. Para poder flanquear al contrario, para evitar los bloqueos, etcétera, pues se movían por ahí. En cambio, los ríos sí que eran clave. Tenías que pasar por X ciudades para poder atravesarlo. Entonces, decíamos que Mansfeld había conseguido creo que 13 puntos de movimiento. ¿Y qué podríamos hacer con Mansfeld? Pues moverlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y empezamos a... ¿Perdón? Ah, no, vale, creo que No, era... creo que es alguien que tiene el micro abierto. Sí, vale, Que se vale. oye ruido de fondo. Empezamos a ver las cosas interesantes de este juego y voy a mover piezas, ¿de acuerdo? Entonces, las piezas tienen ZOC. Bueno, son Exam Counter estándar y esto. Cuando alguien entra en un ZOC o se mueve por un ZOC o sale de un ZOC, los movimientos cuestan más. Esto me costaría 2 puntos de movimiento. Y al mismo tiempo, voy a hacer un cambio. También sucede que las caballerías tienen ZOC secundario. Es decir, tienen un ZOC principal y un ZOC secundario. Paco, Mansfeld, sí. perdóname, pero se te escucha muy, muy, muy flojito y una pena porque de verdad yo no sé los demás, pero yo no consigo escucharte, ¿eh? ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? Ahora un poquito mejor. Es su voz, Vale. que es así. Sí, tengo la voz un poco... Sí, tengo la voz un No, poco... A ver, No es un tema del volumen del ordenador, sino tendrás que cambiar la configuración del micrófono o la ganancia. Si no, Eso en la Carlos, si pinchas configuración sobre de Paco, usuario de Discord. Sí. pues, ¿ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahora mejor. Yo tengo subido el micro a tope para escucharte, Paco. Vale, bueno, es... Ahora, ¿ahora mejor? ¿Sí? ahora. Ahora estupendo. ahora Vale. sí. Sí, Ok, correcto. vale. Aparte tengo tendencia a hablar flojo, y perdonadme, disculpad. Estaba diciendo que en este juego hay ZOCs principales que las marcan las infanterías y ZOCs secundarias que las marcan las caballerías. Es decir, las caballerías llegan a un rango más largo y te permiten hacer cosas pues, a 2 casillas de distancia. ¿Qué cosas se pueden hacer? Este es un juego de acción y reacción. A la que alguien entra dentro de una ZOC de un enemigo, si hay un líder presente en el ejército enemigo, este líder puede intentar reaccionar. Reaccionará mediante una tirada de dado, sumará su nivel de líder y si es así podrá moverse en cualquier dirección en la que quiera, un hexágono en cualquier dirección, por ejemplo aquí o hacia atrás, no importa, o si estuviera al lado pues ir a atacarle y reaccionar así. O una cosa todavía más interesante, si el ejército intentara entrar a atacarte en tu hexágono, tú podrías reaccionar y colocarte en el suyo, de tal forma que acaban los 2 ejércitos así. Esto a mucha gente le ha parecido raro y me ha dicho, pero ¿cómo puede ser que permitas que haya una reacción que sea ocupar el hexágono de donde viene el ejército que te ataca? Además, por su dirección y todo. Bueno, pues como he dicho, todas las reglas tienen una base histórica y resulta que en Oppenheim, en el asedio de Oppenheim, os podéis ir a Wikipedia, es un artículo muy cortito, lo podéis ver. Spínola estaba asediando Oppenheim, entonces el ejército, o sea, él hace una ñagaza e intenta simular que se va a atacar Worms, que estaba al sur de Oppenheim, esto en un rango de 10 kilómetros, y el ejército de Oppenheim sale para intentar llegar a Worms y defenderlo ante el ataque de Spínola, y Spínola se gira y entra en Oppenheim, con lo cual tenemos esta reacción. El ejército es debido a una ñagaza, pero el ejército de Oppenheim sale y Spínola, pum, aprovecha y se cuela donde lo había dejado. ¿Perdón? Y bueno, pues, o sea, existe esta reacción. Y es un juego de acción-reacción. Puedes ir reaccionando. Vale, no voy a hacer más detalle que esto, solo os quiero mostrar un poco qué tipo de cosas pasan. Y bueno, hemos dicho que íbamos activando, o luego os enseñaré un combate, cómo iría realmente. ¿Qué puedo hacer? Cuando he acabado mi activación y he dejado a Mansfeld en este sitio y ya le ha tocado el turno al contrario, he hecho lo que tenga que hacer, etc. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo volver a tocar a Mansfeld? ¿Puedo volver a activarlo? Aquí se incorpora otro de los
de los reglamentos, sistemas del juego. Creo que hay otro micro abierto también y me está descolocando un poquillo, perdónate. Existen las fatigas. Cuando tú ya has hecho una activación en el turno, si quieres volver a activar ese ejército en un turno siguiente, o sea, en el mismo turno, perdón, quieres hacer otra activación más, cuando te toque después, añadirás una fatiga, un marcador de fatiga. ¿Qué va a hacer esta fatiga? Te va a hacer más difícil reaccionar, te va a hacer más difícil luchar, te va a hacer más difícil resistir un paso por un terreno difícil. O sea, es un modificador negativo al dado. ¿Cuántas veces puedes hacer esto e irlo activando? 4 fatigas. 4 fatigas es el máximo para cualquier ejército. A partir de 4 fatigas, el ejército deja de poder ser activado más. Y aparte tendrá un -4 a las tiradas del dado que haga. Por ejemplo, esta tirada de reacción que comentaba, pues si quisiera tirar este ejército de Mansfeld una tirada de reacción, tendría un -4 en el dado. O sea, las fatigas son relevantes, pero te pueden ayudar a mover al ejército más de lo que podrías de otra forma. Entonces, bueno, hemos visto un poco, se mueven, se puede reaccionar, se puede atacar. ¿Cómo va un combate? Bueno, un combate podría ser a campo abierto, dos ejércitos que están uno enfrente del otro. ¿Perdón? El micro abierto era de Kiku. Kiku, si puedes cerrar el micro, porque soy tu mujer por ahí en segundo plano. Kiku saldrá. Si no, tú, Paco, puedes mutear la gente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vale. Bueno, ahora no se oye. Vale, luego lo hago. Entonces, dos ejércitos se pueden enfrentar en el campo abierto, como se enfrentarían entrando el ejército, por ejemplo, de Mansfeld, donde está Tilly, y ahí haríamos un combate. ¿El combate qué se miraría? Pues se miraría el ratio de las tropas, qué relación tienen unas tropas con otras, eso te daría un bonus, las artillerías darían bonus, el nivel de los líderes daría bonus, y eso te daría un numerito, o sea, se restaría al nivel del atacante, se le restaría el bonus del defensor y entonces tendríamos un numerito y iríamos a una tirada en la tabla de combate, que es una tabla muy cortita, de 6 valores solamente, y eso te diría quién gana el combate, cuántas pérdidas tiene el defensor, cuántas pérdidas tiene el atacante y cuál es el resultado del combate, porque el resultado del combate siempre acaba con uno de los ejércitos retirándose o en rout. Cuando un ejército se retira, pues bueno, tiene que salir de las zonas enemigas y ese camino que va haciendo puede generar reacciones de los demás, puede generar intercepciones. O sea, hay una serie de cosas que regulan esta retirada. Además, si es un rout, una desbandada, puede llegar a perder las artillerías, habrá una tirada que se hará y el ejército contrario puede intentar hacer una reacción para perseguirlo e ir siguiéndole por él, conforme va huyendo el otro ejército. Este combate que hemos hecho, si quisiera, supongamos que ha quedado pues inconcluso, no ha quedado demasiado bien, quiero volver a atacar. Si quiero volver a atacar durante una activación, lo puedo hacer, pero como en el caso que comentaba de las activaciones, añadir una fatiga. Entonces, cada combate extra que vaya a hacer en un turno me irá añadiendo fatigas. O sea, cada vez que haga un combate extra, iré combatiendo peor y tendré menos activaciones, etcétera. Básicamente, el tema de las fatigas se podría ver como todo lo que quiera hacer gratis extra en un turno, o sea, perdón, una activación es gratis, un combate es gratis por activación y todo lo extra que quiera hacer me va a costar una fatiga. O sea, voy a tener que llevar al ejército un poco por encima de sus posibilidades. ¿Y cuáles son los combates clave? Porque hay varios juegos de estos de la Guerra de los 30 años, estratégicos, operacionales, que se basaron principalmente en los asedios. Aquí yo voy a romper una lanza en favor de los historiadores del sur de Europa, porque la historia de la Guerra de los 30 años ha sido dominada por los anglosajones, que tienen una visión muy particular del tema, y los del sur de Europa, pues consultando las fuentes históricas que hay en España, por ejemplo, o en Italia, llegan a otras conclusiones. La Guerra de los 30 años, y aquí cito a Alex Claramunt, y podéis ir al podcast de Territorio Grognard, donde en la primera hora se hizo una introducción histórica por Alex Claramunt, y allí está literalmente esto. La Guerra de los 30 años es una guerra de maniobras. La gente se confunde y piensa que es una guerra de asedios, porque los historiadores anglosajones lo han explicado de esta forma porque esa fue la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes es la guerra de asedios, y es la guerra en la que a los españoles les va al principio bien y luego mal. En esta guerra, en la Guerra de los 30 años, al imperio no le va mal a fases y en otras fases le va bien. Quedó un poco como en empate técnico el tema. Y aquí y la Guerra de los 30 años es una guerra de maniobras. O sea,
los ejércitos se movían por toda Europa. El ejército de Gustavo Adolfo fue desde el norte, desde Stralsund hasta Múnich. Acabaron el invierno jugando en Múnich a tenis en los jardines del palacio Gustavo Adolfo y Federico V. O sea, es una guerra en la que los ejércitos se movían un montón. Precisamente los españoles, una de las gracias que tenían es que eran tremendamente móviles. Entonces, claro, aquí un operacional tiene sentido. Pero también es verdad que había asedios, pero no era una guerra inmóvil de ejércitos que se mueven 5 kilómetros a asediar una ciudad, 5 kilómetros a asediar un pueblo, etcétera, sino grandes ejércitos que se movían y hacían batallas en sitios. Pero es verdad que los asedios eran importantes. Por ejemplo, durante la Guerra de Bohemia, los protestantes intentaron conquistar Viena. Thurn, que está aquí en Praga, lo veréis, llevó un ejército hasta Viena, a las puertas de Viena, e intentó asediarla. En este juego hay asedios. ¿Cómo se ven los asedios? Bueno, no hay ninguna acción especial ni nada. Simplemente en el combate, cuando alguien ataca una ciudad, pues por estar en ciudad va a haber bonuses. Por ejemplo, una ciudad de las grandes te va a dar un +2. Si hay un río te va a dar un +2 extra. Y luego las caballerías no van a ser tan efectivas cuando estamos hablando de atacar o defender una ciudad. Básicamente van a contar a la mitad. Y en general es esto cómo se representan los asedios. Parece poco, pero cuando juegas el juego sí que tienes la sensación de estar atacando una ciudad. Os voy a poner un ejemplo. Si estábamos hablando de bonus de dados, en el caso de Viena, Bucoi da un +2, las artillerías dan un +2, Viena da un +2 y el río da un +2. Tenemos un +8. Y el ejército que ataca tiene un +2 de Mansfeld y un +2 de artillería, un +4. O sea, hay un +8 -4, pues tenemos un +4 a favor del defensor. Es casi imposible derrotar esta ciudad, a menos que lleves muchísimas tropas, más líderes, lo montes bien y hagas un jueguecito con lo que os enseñaré justo después. Hay que planear muy bien un asedio. O sea, no es simplemente ocupar un hexágono y tal, sino consigues esa sensación de estar asediando una ciudad difícil con estos bonus que da el hecho de defender ciudades. Porque aquí añado, en esta época los combates favorecían casi siempre al defensor, con lo cual aquí en la tabla de combate, que hay 6 resultados, 4 de ellos favorecen al defensor y 2 solamente al atacante. Así que cuando atacas has de tenerlo muy bien planificado. La fase de operaciones, pues bueno, sería ir haciendo activaciones, moviendo todos los ejércitos, colocándolos, atacando, luchando, perdiendo tropas, etcétera. Si jugáramos la campaña, aquí se añadirían, irías ganando puntos políticos. ¿Cómo se ganan los puntos políticos? Aprovecho lo que ha dicho Juan Luis, y esta era una guerra de equilibrio. Cuando un bando iba mal, los aliados le ayudaban. Cuando un bando iba bien, los aliados pasaban de él porque ya iba bien. Con lo cual aquí tenemos unos puntos políticos que se consiguen cuando te van mal las cosas. Si pierdes una batalla importante con un cierto volumen de tropas, si pierdes una ciudad y te la conquista al contrario, ganas puntos políticos y luego la fase de diplomacia los podrás usar para reclutar aliados, para activar provincias a tu favor, o sea, la opinión pública se pone a favor tuyo, etcétera. En las reglas, estos son reglas básicas, en las reglas ampliadas, además, existe la capacidad de hacer pillaje en las ciudades e incluso destruirlas. Eso le dará, si tú destruyes o haces pillaje en la ciudad, eso le dará puntos políticos al contrario. Eso es lo que os comentaba de la parte más estratégica. Cuidado con arrasar mucho al contrario, porque entonces generarás una respuesta europea en contra tuya muy potente y se levantarán tropas que irán en tu contra. Una vez acabadas todas las activaciones, pues haríamos la fase de supplies. Y yo diría que, mira, aquí voy a aprovechar lo que decía Eligio Montero en la presentación que estaba sucediendo justo antes. Ha habido un momento que ha hablado de que Napoleón decía que los generales de verdad, los buenos, hablaban más de cómo conseguir líneas de suministros, gestionar los recursos del ejército, que de las batallas y las tácticas y esto. Y yo diría que en este juego pasa un poco también esto. Al principio, la gente cuando juega ve estos movimientos, ve estas batallas y dicen, mira, es un juego de mover generales y atacar y destruir ciudades y tropas, etcétera. Pero cuando hacen su primera fase de supply, de recursos, se dan cuenta que el juego no va de eso. El juego va de intentar que tus tropas realmente no se mueran durante el invierno. Forma muy sencilla. Ahora estoy centrado en Brandenburgo. Voy a ampliar un poco el mapa. Aquí tenemos a Cardenal Infante, asediado por Condé. Y Condé, los franceses han hecho una táctica que es la, digamos, más estándar para intentar asediar una ciudad, que es rodearla y que se muera de hambre. Entonces, el ejército de Cardenal Infante tiene unas tropas formadas por 4 caballerías y 10 infanterías, que necesitaría 14 puntos de recursos. ¿Dónde tendría esos puntos de recursos?
cardenal infante, por su nivel de liderazgo, ya le daría 3, la ciudad le daría unos cuantos, y luego los captaría del terreno de alrededor. Pero no del terreno alrededor sí o sí. Si el terreno de alrededor está ocupado por zoques enemigas, de ahí no puede captar recursos. Con lo cual, tenemos Brandenburgo totalmente rodeada por tropas enemigas, así que de las 14 tropas que tiene, en este caso se desbandarán 7. Con lo cual ya será un ejército, o sea, una posición mucho más atacable en el siguiente turno para el contrario. Es decir, que también consigues la sensación de estar asediando una ciudad gracias a estas reglas de supply de alrededor. En una batalla normalmente pueden llegar a morirse un 30% de las tropas que intervienen, más o menos. No es morir, en realidad es desbandar. O sea, aquí hablo mucho de eliminar y tal, pero son desbandadas. Y desbandadas es gente que se va a su casa, pierde y se va, incluso se cambia de bando. Morir, tampoco morían tanto. Entonces, digamos un 30%, ¿de acuerdo? Un 30% en una batalla con el ejército este de cardenal infante se hubieran muerto 5 unidades. Solo con el supply se le mueren 7, o se le desbandan 7. Es decir, el supply puede representar una pérdida mayor de tropas, y suele representar una pérdida mayor de tropas, si no está bien hecho, que las propias batallas. Es decir, en el invierno o cuidas mucho a tus hombres o te vas a quedar sin ejércitos. Así que, como les he dicho a la gente que está jugando el torneo de... Hay un torneo de jugando, y como les he comentado, su planificación de estrategia del turno tiene que tener, o sea, tiene que ver más con cómo quieren acabar el turno que con las cosas que van a realizar durante el mismo. O sea, cómo quieren que sobrevivan sus ejércitos al invierno. Hay que mantenerlos. Wallenstein, por ejemplo, era famoso por saber reclutar bien a sus hombres y también saber mantenerlos. Pues esto está representado en el juego de esta forma, el supply. No voy a dar más detalles. Hay muchas cosas de supply, como por ejemplo que en las montañas no se puede conseguir supply, que los ejércitos que están sueltos, por ejemplo este que hay aquí en Austria, estos no necesitan supply porque ya se considera que el terreno alrededor les suministra, o sea, no es un cálculo muy farragoso, vas a tener que calcular 4 o 5 ejércitos por bando, 8 a lo más lo sumo en la campaña. Pero bueno, es relevante. Luego vendría ya acabaríamos la fase de verano, se hubiera quedado como se hubiera quedado, vendría la fase de invierno, esta maniobra que he dicho, podría haber algún movimiento extra. Por lo que se ve en partido... Paco, Sí, ¿me dejas hacer un apunte? claro, sí. Cuando te explican el juego la primera vez, te explican la activación del líder, y puede hacer hasta 4 fatigas. Y ya tú ahí te imaginas, y además una maniobra de invierno, y te imaginas efectivamente, que, pues, coges a los líderes y vas a hacer un montón de cosas. Después, cuando te pones a jugarlo, te das cuenta que las 4 fatigas, aquí la gracia del juego es que la primera activación es para intentar reagruparte, la segunda para hacer algo, y las otras dos es para intentar acabar el turno de una manera que no se te funda el ejército con el suministro. Por lo tanto, podría parecer que efectivamente tienes ahí un montón de activaciones para hacer un montón de cosas, pero no es tanto así, ¿vale? Es una cosa del juego que también es unas cosas que al principio me llamó mucho la atención, ¿no? 4 activaciones, tío, podría hacer aquí un montón de cosas. Bueno, sí, pero si te pones a hacer un montón de cosas, también tendrás al final un montón de bajas. Por tanto, bueno, sí, tiene su trade-off. Exacto, o sea, la línea de suministros la habrás extendido tanto que al final no podrás, te vas a quedar sin ejército, se te van a ir. Es más, también las fatigas te van a hacer, claro, tú arrastrar un ejército por Europa, lo cansas, le perjudicas a nivel de material, etcétera, y entonces llega un momento que no es ni siquiera útil. O sea, 4 fatigas necesitas mucho bonus positivo para poder, no sé, hacerlo un ejército funcional. Sí, la última fatiga. Pero por otro lado, en un momento determinado, sí que el ir a buscar esa cuarta fatiga con una... Exacto, sí. O sea, es ir a buscar ahí un resultado, decir, bueno, pues es que si hago esto, al final acabaré estando en esta ciudad y él lo pasará peor. Por lo tanto, bueno, es un aspecto más del juego que te permite, bueno, es una estrategia más del juego, ¿no? Es el cuándo pasar, el cómo mover, el cómo acabar el turno, el voy a ir a por todas con las fatigas, las voy a utilizar todas para hacer cosas, o me guardo las 2 últimas fatigas para quedarme yo en una situación de que el suprime sea favorable. Bueno, es un juego que tiene como muchos niveles, ¿no? Sí, mi política, digamos, de diseño aquí es que más que prohibir al jugador que haga cosas, o sea, impedirle que se mueva más de X hexágonos si no tiene suministro tal, yo le voy a dejar hacerlo
O sea, le voy a dejar hacer un Aníbal en los Alpes. Tú, si quieres, atraviesa los Alpes con tus elefantes. Se te van a morir todos menos 3. Pues como Aníbal, ¿no? Menos los pocos que le quedaron. Pero si quieres hacerlo, hazlo. Ahora vas a pagar las consecuencias de hacerlo y lo vas a saber. Tú lo sabes antes. Pero si quieres hacer una maniobra arriesgada, etcétera, decir, oye, es que quiero hacer esto porque además me va a representar tales beneficios que me imagino o lo que sea. Hazlo, puedes hacerlo. Yo solo pongo la serie de incentivos y positivos para hacer ciertas cosas y luego las penalizaciones que pagas por hacer otras. Pero prohibir, no se prohíbe nada. Si quieres acumular todas tus tropas, todas las del mapa en un solo punto en el hexágono, lo vas a poder hacer. ¿Qué va a pasar? Que eso no se va a poder mover prácticamente y que cuando llegue la fase de supply, pues tendrás 90.000 hombres allí y solo te van a quedar 7.000. Puedes hacerlo, yo no te lo voy a prohibir, no voy a prohibir un estaqueo máximo en un sitio y nada de esto. Esto, o sea, teóricamente se podría haber hecho, es factible físicamente. Ahora tiene unas penalizaciones que las reglas hacen pues que acabes pagando por este tipo de maniobras un poco extempóreas, ¿no? Soy más partidario de dejar que la creatividad del jugador se pueda ver en el tablero, ahora poniendo un sistema de reglas que sea lo más realista posible a este nivel, ¿no? Si movías tanto, pues ¿qué te pasaba si hacías estas cosas? Pero poder hacerlas las puedes hacer. Cuando sigo con las fases, cuando acabas la fase de Winter, esta fase de maniobra, entonces harías el refuerzo. Los refuerzos, en cada ciudad te van a salir tropas, de acuerdo con el nivel de la ciudad. Lo interesante es que tú vas a poder crear zonas conectadas con estas carreteras rojas que se ven en el tablero y los refuerzos que se creen en estas zonas conectadas los puedes poner en cualquier ciudad de esa zona. Así que puedes acumular, por ejemplo, si consiguiéramos, yo qué sé, 4 refuerzos de caballería en toda esta zona, 10 de infantería y 2 artillerías, las podríamos colocar todas en Pilsen. Aunque vinieran de Praga, de Karlovy, de Chomutov, de Budweis, recordad que la escala es que cada turno es un año y que el invierno son varios meses. O sea, se podrían colocar todos juntos. O podrías repartirlo. 2 artillerías en Praga, 10 en Budweis o lo que quisieras. Los podrías poner como quisieras en esa zona. Otra parte estratégica, o sea, otra parte de interesante del juego es que tú puedes cortar esas rutas con tropas enemigas y entonces ya estás obligando a que los refuerzos salgan, pero se repartan en sitios diferentes. No hace falta conquistar una ciudad, pero solo controlando las carreteras haces que los refuerzos no se puedan concentrar y eso puede ser de mucha ayuda, como por ejemplo lo que os comentaba. ¿Cómo atacas Viena? Pues atacas Viena bloqueándole con el supply e impidiendo, si os fijáis he puesto una infantería que corta carreteras, impidiendo que los refuerzos le lleguen a Viena, con lo cual al siguiente turno no podrá reclutar gente, tendrá pocos y tendrá tan pocas tropas que podrás atacarle. Pues todo esto son niveles estratégicos que suceden en cada una de estas fases. Luego vendría la fase de diplomacia, que es lo que comentaba, puedes llamar a... hay una serie de costes y tablas con esto. Podrías llamar, si fueras el imperial, a ayuda de España, que vinieran líderes españoles y tropas españolas a ayudarte. Podrías, si eres el protestante, llamar a holandeses que vinieran y te ayudaran, con líderes o no. Podrías hacer que provincias neutrales se pasaran a tu bando, por ejemplo. Provincias que no se han metido en la guerra todavía pasan a tu bando. Porque, claro, la campaña y los escenarios tienen una serie de provincias que están activadas, que están participando y otras que no. Pues estas que no las puedes hacer pasar a tu bando gastando esos puntos políticos. Y aquí lo que consigues con esos puntos políticos es un equilibrador natural del juego. Es decir, no tengo que ponerle normas extras. A partir del turno 3 el protestante tiene que tener no sé qué y si no lo tiene recibir ayuda. No hace falta. Si el enemigo te está ganando, tú vas a recibir ayuda del exterior y él no o muy poca. Entonces, el juego, el devenir del juego, evita las bolas de nieve. Podría existir una bola de nieve tan grande que fuera insuperable, pero en general evita las bolas de nieve, el efecto bola de nieve, y claro, eso hace que se asemeje el devenir de la guerra al de la guerra real. ¿Por qué? Porque es que pasaba eso. O sea, no es un mecanismo que ya he introducido así de forma artificial porque, mira, me ha apetecido. No, es que pasaba eso. Entonces lo aprovechamos y es muy aprovechable para el juego. Lo metemos en el juego y lo ajustamos un poco y consigue este efecto equilibrador y por eso la guerra duró 30 años. Cuando hice una sesión con Volko Runke, le explicaba un poco el juego,
me decía, ¿tú cuándo crees que se tendría que haber acabado esta guerra? Estábamos hablando de temas de interpretación histórica y de diseño un poco, ¿no? Y claro, esta guerra se tendría que haber acabado muchísimo antes, no durar 30 años. ¿Por qué duró 30 años? Porque los poderes europeos la hacían durar. Francia, sobre todo, los suecos, etcétera, la hicieron durar más de lo que tocaba. ¿Cómo? Ayudando al bando que estaba perdiendo. Si hubieran ayudado al bando ganador, pues se hubieran arrasado y se hubiera acabado la guerra en 4 años. Duró 30 años precisamente por esto, porque había una ayuda externa. Cuando pasamos la fase de diplomacia, ya el resto es mantenimiento y ya pasamos al siguiente. 30 años, 31 turnos. Sí, esta es si hay algún chiste en el juego, este es el chiste. Son 31 turnos de la guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque incluimos el año 1618 entero y el año 1648 entero, con todas las fases. Eso hace que tengas 31 años porque incluyes los 2 años. O sea, 31 turnos, perdón, porque incluyes los 2 años, pero bueno, son 31 años. ¿Por qué se llama de los 30 años es 30 años justo? Porque empieza en un mayo y acaba más o menos en un junio, julio. Entonces, claro, sí, cumple 30 años y un par de meses o un mes y pico. En este caso, pues bueno, 31 turnos. De las campañas que he probado, ninguna ha llegado a los 31 turnos. Nuevamente antes se acaban. No hay efectos bolas de nieve, pero bueno, en algún momento sí que parece que la cosa no Porque va. sabe decir que la simulación de la campaña, claro, todo Wargamer que se precie cuando encara un juego así, lo que hace es jugar a gran campaña y a cagar los escenarios, ¿no? Pero en este caso, claro, la gran campaña no es una simulación de la guerra de los 30 años, porque es imposible simular la guerra de los 30 años. Si tú realmente quieres simular la guerra de los 30 años, tienes que jugarte los 5 escenarios seguidos, y ahí sí que vas a tener una simulación de la guerra de los 30 años. Pero cuando juegas la gran campaña, ya desde el momento número 1 que empiezan a rodar las fichas, aquello ya no se va a parecer en nada y por tanto es muy difícil que un juego de campaña, lo que tú llegues a jugar se pueda realmente parecer a lo que históricamente pasó, ¿no? Demasiadas variables. Claro, es un what if. O sea, para la parte de simulación histórica tienes, como has dicho, los escenarios. Tú juegas los escenarios y harás toda la guerra con sus fases de forma muy similar a cómo fue y además por la estructura de puntos de victoria, de condiciones de victoria, etcétera, las cosas que pasen van a ser bastante similares. A lo mejor la gran batalla de Montaña Blanca no la tienes al lado de Praga, sino que la tienes en Pilsen, la tienes en Iglau, ¿vale? Eso podría pasar. Pero acostumbra a ver una batalla estilo la de Montaña Blanca o una gran batalla contra Gustavo Adolfo, pues a lo mejor no la tienes en Lutzen, la tienes en Brandenburgo, o la tienes en Leuven o en Gorlitz, no sé, por esas zonas, en Göttingen, depende. No la tienes exactamente en el sitio, pero vas a tener un evento muy similar. Eso en los escenarios, pero en la campaña yo te doy control total, así que tú decides qué harías y es un gigantesco what if, o sea, tú pruebas tus cosas. Si siguieras el orden histórico y un poco las líneas históricas, a la hora de elegir tus estrategias, entonces sí, el reglamento te permitiría hacer algo bastante parecido, bastante similar, haciendo el mismo tipo de maniobras que hicieron, o sea, las mismas maniobras que hicieron en el momento. Pero si tú quieres desviarte, pues no te voy a poner pegas a eso. Si hubiera querido hacer una simulación más exacta de la guerra de los 30 años en formato campaña, pues obviamente tendrías que haberte ido a un juego de estos muy, muy encarrilados, pues vía eventos, tablas de eventos, con unos años concretos, etcétera. Y obviamente el G-Sun Counter no será bien para esto, probablemente un juego de cartas, algo así. No sé, un estilo un Hierro Stand, una cosa así. Eso es una simulación a todos los niveles. Pero aquí había muchas influencias políticas, religiosas, de otras potencias. O sea, entonces, si quieres irte a lo que es una simulación militar, centrada en los aspectos militares del conflicto, entonces ya te vas a empezar a desviar a que hagas dos batallas diferentes o el líder lo utilices de forma diferente. Bueno, solo quería mostraros un pelín lo que se puede ver en el juego, tampoco las reglas exactas ni esto, aunque, bueno, eso está a disposición del que le interese, si le apetece probarlo. Tenemos módulo de Basal, tenemos, bueno, ya habéis visto, tenemos un reglamento escrito en inglés, el que está mirando GMT, y bueno, hay un torneo en marcha Interclubs, ¿no? Que empezará ahora probablemente en febrero o marzo. Así que es un juego que podéis probar. Y le había dicho a Juan Luis que solo estaría 30 minutos y me he extendido bastante más de lo que pensaba. Entonces, No vamos a hay pasar problema. rápido a la fase.
Vamos a pasar primero a la fase de preguntas, en la que él me preguntará un par de cosas que hayamos comentado y esto, y detalles, y luego, pues los que queráis me preguntáis lo que sea. Voy a dejar compartido el módulo de Basal por si algunas preguntas tiene que ver con algo de del tablero, ¿de acuerdo? Entonces, Juan Luis, perdona que me extendí un poco más y No, no se pasa me ha nada. ido el tiempo. Bueno, a ver, yo he jugado un par de escenarios, bueno, el escenario primero que le hace un par de veces, y lo que más me llamó la atención del juego, y es algo que ya comenté con Paco, es que en realidad es un juego muy sencillo. Es un juego que no entra en detalles. Significa que Paco ha tomado una decisión consciente, de reducir detalles. Y es una decisión, además, yo creo que a un diseñador probablemente a veces le puede ser costosa. Y esto es lo que me gustaría saber. ¿Te costó mucho no introducir detalles, no ceder a esa tentación? ¿Y qué es lo que querías representar precisamente con esa decisión? Sí, o sea, el origen del juego y las mecánicas iniciales del juego se basa en un juego con muy poco detalle a nivel de tropa, intentando hacer una, digamos, batalla de mentes entre los dos jugadores, más que una batalla de hojas de Excel, ¿vale? Entendiéndoseme bien, todos los juegos que tienen mucho cálculo y muchos factores y mucho cromo, etcétera, me parecen geniales, ¿eh? No digo absolutamente nada malo de eso. Aquí buscaba otra línea diferente. Vamos a intentar maniobrar el uno contra el otro, hacernos fintas, contrafintas, engañarnos, posicionarnos bien, etcétera. Entonces aquí el foco está más centrado en el jugador eh, que en el detalle de cada una de las tropas. Yo veo muy necesario ese detalle, muy necesario en juegos tácticos, muy necesario. Un pelín menos necesario en operacionales, o sea, también, pero menos. Y en este caso, como estás teniendo todo el tablero de Europa, tienes tantas potencias extranjeras entrando, tienes tantos países diferentes, etcétera, hubiera sido desviar la atención del juego respecto a lo que es la maniobra, la decisión estratégica más sencilla, etcétera, hubiera sido desviar la atención de eso respecto a el detallito de si tal tropa es especialmente buena o especialmente mala, si esto, y luego que es la guerra de los 30 años. Y en 30 años las cosas cambiaron extremadamente. No tenían nada que ver los ejércitos suecos del principio y del final, los bohemios del principio y del final, y los españoles del principio y del final, etcétera. Y además, muchos de los soldados que luchaban en un bando cambiaban de bando varias veces al año. Hay una crónica de un mercenario estaba en Frankfurt, que dice que cambió 9 veces de bando durante el mismo año. Es decir, que al final los soldados casi que eran los mismos en uno y en otro. Cuando se habla de los tercios españoles, etcétera, eh, tercios auténticos españoles había unos cuantos y luego había un montón de mercenarios y de otras tropas, milicias, etcétera, que iban con ellos. Así que tampoco era tan necesario estamos hablando a esta vista de pájaro sobre la guerra de los 30 años. Y cada paso que se ha dado a la hora de tocar una regla son muy parecidas a las que tal como están ahora, a las que empezaron, pero los pequeños pasitos, modificaciones, siempre ha habido ahí un pequeño demonio que decía, oye, ¿y si añades un factor más? ¿Y si le das un extra a los suecos por no sé qué? ¿Y si le das un extra tal? Y la decisión consciente ha sido de no, corta, porque lo que estás buscando con el juego no es eso. Como decía Eligio antes, aquí hay una narrativa que se quiere explicar y en esa narrativa la atención no puede estar metida en el detalle individual de cada tropa. Tiene que estar metido en el tablero general y cómo se van a mover las cosas. Y voy a aprovechar y respondo a una pregunta que me han hecho muchas veces, que es ¿por qué no metes a Flandes en la guerra de los 30 años? Pues por lo mismo, porque la atención del juego está en el Sacro Imperio Romano y lo que sucede allí. No, si tú pones Flandes, la atención de juego se desvía a Flandes. Eso lo he probado. O sea, el foco se desvía allí. Había demasiadas tropas, demasiado ejército, muchos asedios, mucho combate, y te pasas más tiempo jugando en Flandes que lo que es las guerras y las maniobras del Sacro Imperio. Y el juego se trataba de eso, de meter las guerras del Sacro Imperio. ¿Cómo se simula cómo va la guerra de Flandes? Pues con eso que os decía de los aliados, pues cada año vas a tener una serie de ayudas según el año que sea, pues de los holandeses, de los españoles, etcétera. Ahí hay una parte histórica, ¿no?, que te ayuda con esto. Pero
claro, cada vez que quieres meter algo, lo primero que se te viene a la cabeza es voy a añadir complejidad, voy a añadir tal. Y al final lo que te tienes que preguntar es, ¿cambia la experiencia de juego que yo quería transmitir? ¿La mejora, la deja igual o la empeora? Y en general es que la deja igual o la empeora, con lo cual no se añaden más cosas. Vale, muy bien. Yo Bueno, creo, si me permitís otra vez añadir cosas, Paco es un jugador que viene del mundo del ajedrez y del Go, ajedrecista de cierto nivel, y hay un poco de la filosofía del ajedrez detrás del diseño de este juego. Sí, claro, el flujo se nota, el hecho de que juegue un jugador cada uno, de que lo que enfrentes realmente sea la visión global y el cálculo de movimientos a futuro de cada uno de los dos, esto está clarísimo ahí. Y luego que no haya excesivo detalle en cada una de las piezas del tablero. También es verdad que esto es un tema de tiempo. Si tú metes mucho detalle en cada una de las piezas, el juego se te va de tiempo. Aquí estamos hablando que un turno, cuando sabes jugar, se juega de un escenario en una hora, más o menos, hora y media máximo, cuando sabes jugar. Si tú le pones detalle de verdad, te vas a ir a las 3 horas. Entonces, ¿cómo juegas la campaña? Si son 31 turnos, son 100 horas. ¿Qué lo van a jugar? 4. A mí me interesaría que lo jugara, me gustaría que lo jugara mucha gente. O sea, también hay un tema de la jugabilidad. Un escenario de estos, el primero y el segundo, lo juegas en una tarde o en una mañana. Y a veces te da tiempo para rellenar con algún jueguecito más sencillo de 20 minutos, media hora. Si yo le pongo mucho cromo, no lo acabas en una sesión, seguro. sí, no, eso está claro. De hecho, es lo que he comentado al principio. Es la sencillez esa es lo que más me llamó la atención del juego, o una de las cosas que más me llamó la atención del juego. Y bueno, la verdad es que está claro que es como estabas contado, una decisión completamente intencionada. Y siguiendo en esta línea, otra cosa que también engarza es lo sencillo y lo directo que resulta el combate. El combate es un combate donde a mí la sensación que me ha dado es que los modificadores son de mucha importancia. Es decir, la artillería y los líderes tienen casi más importancia que la cantidad de tropas que tienes. Esto me imagino que sigues un poco la línea. ¿Es así por esto? ¿Y qué efecto pretendías también con esto? Sí, aquí, a ver, el trabajo de documentación previo que nunca se ve en un juego, pero existe, pues básicamente me he cogido todas las batallas de la Guerra de los 30 años, al menos 2 o 3 fuentes de cada una de ellas, y he visto cuál es el desarrollo de la batalla, qué tropas había, cómo funcionaban, cuáles eran los líderes y qué pasaba. Y al final lo que acabas viendo es que realmente lo que era relevante, a menos que hubiera gran desproporción de tropas, pero esto también se ve. Si yo tengo 5 veces más tropas que tú, no importa el líder que tengas, que te voy a machacar. Pero bueno, que hay un micro por ahí, otra vez. Entonces, vale, realmente el tipo de resultados que había tampoco variaba tanto de una batalla a otra. O sea, Sí, el tema de cuántas bajas se hacen también está basado en déjamelo la ahí ahora. Es estadística que de voy estas a hacer pis batallas. y luego Y estoy lo que justo estaba en una claro era presentación que que la buena participo. colocación de las tropas, así Aunque un está el frente del micro ahora terreno, apagado, que pero tuvieras la artillería bien colocada, que gracias, tuvieras más cielo, muchas artillería que el gracias. contrario, porque esta digamos que es la Tengo que ir a hacer pis, primera gran pero guerra tengo a que alto terminar de nivel preguntar una en la que cosa. la artillería es muy decisiva en algunas batallas. Entonces, que tuvieras la artillería colocada, que esto importaba bastante más que tuvieras un 50% más de tropas, porque al final podían huir. O sea, con un par de cargas de caballería bien hechas, te huían. Entonces, mira, vuelvo a citar a Alex Claramunt, que dice que lo más importante de las batallas de esta época era la disciplina de las tropas. Y esa disciplina de las tropas está basada, o sea, se basaba directamente en qué líder las llevaba. Así que está, digamos, sintetizado esa calidad de las tropas en el líder que las lleva, en ese valor del líder. Ajá. Y, y lo mismo opina, por ejemplo, Hugo Cañete, que lo podéis escuchar en Istocast muchas veces, que habla de muchas de estas batallas y es muy interesante los podcasts que ha hecho. Y también tiene un par de libros traducidos de Richard Guthrie, donde te explica todas las batallas de la Guerra de los 30 años, y ahí lo veréis. Los líderes buenos ganaban las batallas. Es una de esas guerras, y por eso también quizás me interesó tanto, en el que la personalidad del líder y su calidad se veía muy reflejada en el devenir de la batalla. Entonces, con eso, ¿sabes? Dando tanta importancia al nivel del líder, a dónde estaba, a qué artillerías podía llevar, etcétera, y un poco menos al peso de las tropas, conseguías, vamos a decir, conseguías personalizar las batallas. No es lo mismo llevar a Tilly a una batalla que llevar a Dampier. No tiene nada que ver.
y al final hasta les coges cariño. Llevo a Tilly y Ujú. ya visualiza exactamente lo que va a hacer. Bueno, se consigue ese efecto que es buscado. Ajá, perfecto, estupendo. Bueno, y luego hay una otra cosa que también es notoria, no es habitual en los wargames, y es un poco el efecto, una cosa contraria. Es decir, el movimiento de las tropas le has añadido un factor aleatorio, que es una tirada de dados, que no es habitual en muchos wargames, aunque hay juegos como el de la guerra, el de las grandes campañas de la guerra civil americana que lo hace, pero no es habitual. Y de hecho es un efecto que muchas veces resulta un poco extraño o es difícil de aceptar para muchos wargamers. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué es lo que tratas de simular exactamente con esto? Sí que es lo más si hay algo polémico es esto, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta la incertidumbre del movimiento. En este caso hemos de entender la escala a la que estamos simulando el conflicto. Es una escala en la que un turno es un año. O sea, el movimiento no se produce en un día ni en unas horas, se produce en meses. Y además el terreno es grande, o sea, es todo el centro de Europa, cada hexágono son 25 kilómetros de lado a lado. ¿Qué se simula con la tirada de dados? Se simula de forma sencilla, sin necesidad de añadir eventos, las inclemencias meteorológicas, el hecho de que los ejércitos se movían por terrenos que no conocían bien, o sea, que el guía se pudiera equivocar. En algún momento, en la guerra de los 30 años, se cruzaron dos ejércitos a 5 kilómetros de distancia, uno al lado del otro, enemigos, buscándose, y había un bosque en medio o había una cadena montañosa pequeña en medio y no se veían, porque no se conocían bien los terrenos. Entonces, esa incertidumbre es la que hace que, bueno, la traslado de esta manera, que puedas, que no sepas exactamente cuándo quieres ir a tal sitio, pero no sabes exactamente cuánto vas a tardar. Eh, y esto, o sea, está colocado de tal forma que beneficia a los buenos líderes, obviamente, pero claro, también permite que, que se pueda rejugar de forma sencilla en los escenarios, porque como cada vez se van a mover ligeramente diferente, no siempre vas a poder hacer lo mismo. El tiempo no va a actuar de la misma forma, el terreno va a ser de la misma forma, etcétera. Entonces, te ayuda a la rejugabilidad. El escenario 1, bueno, cada escenario no es calculable ahora. O sea, lo puedes calcular con un buen ordenador, yo qué sé, que calcule muy bien probabilidades, etcétera. Calcular, lo puedes calcular todo. Pero para una persona, tú no sabes qué te vas a esperar en el primer escenario. El movimiento de un hexágono a un lado del otro te lo cambia totalmente. Y la tirada de dados del movimiento también. No sabes si te van a coger una enfermedad cuando pasen al lado de una ciudad, no sabes si vas a encontrar toda la comida necesaria durante el trayecto. Y esto está representado de esta forma, con una tirada de dados para decir cuánto se va a poder mover. Muy bien, pues bueno, yo por mi parte, Paco, ya no tengo más preguntas. Supongo que si la gente ahora quiere hacerte alguna pregunta más, es el momento. Hola, Yo quería hacer una pregunta, Paco, relativa a los líderes, Sí. dado que son tan importantes en el juego y además que estamos hablando de un juego que dura 30 años, aparte de los líderes que murieron en batalla, también algunos que se retiraron por la edad y demás, ¿eso cómo lo representas? Vale, está el reglamento base del juego, ¿de acuerdo? Es las reglas más sencillas que de hecho cualquier persona, incluso alguien que no haya jugado Wargames nunca, va a poder jugar. No es un juego demasiado complicado. Y luego están las reglas avanzadas. En las reglas avanzadas introducimos el tema los líderes, la vendéis, o sea, decía en campaña por un calendario, sustitución por otro líder, entonces ya estudias las fuentes, ves que otro líder lo sustituyó, obviamente el que venía pues solía ser potente también, porque no es que salía de la grada, sino era otro que entraba, o sea, lo que estaba ya activo, entonces el siguiente que metes pues probablemente un nivel más pequeño, y luego que puedan morir en combate, sustituidos luego por otro líder también de nivel más bajo. En este caso ya serían líderes generalistas, pero esto es una de las avanzadas. Digamos que todavía estamos en la fase de probar, o sea, me gustaría probar muchas más campañas de los efectos que tiene antes de darle a la gente las reglas de que los líderes se mueran. Porque los efectos que va a tener esto van a modificar mucho el flujo del juego. Pero mira, te pongo un ejemplo. Como los escenarios sí que sigues el tema histórico, la simulación histórica es más potente, el escenario de la intervención sueca, a partir del 32, Gustavo Adolfo puede morir.
los escenarios ahora y en el tiempo de campaña son retrasados. Y así, hacer una campaña de un juego así, poner las básicas con las avanzadas, que le falta eso. O sea, por eso no las pongo. En un momento determinado, Paco quería también hacer habilidades especiales relacionadas con cada líder, ¿no? Que cada líder tuviera una habilidad especial. Una amiga como el líder Inflames de DC. No sé si eso todavía lo tienes en mente, Paco. No, he hablado con Juan Luis hace un rato, que la tentación es hacer eso, porque ¿cuál es tu gusto como wargamer? Que tenga el máximo juego posible, que sea lo más explicativo posible, que te parezca lo más realidad posible, te molesta muchísimo que un general que estaba vivo estaba muerto, perdón, en el 37, siga vivo, o sea, te molesta. Pero luego has de pensar que priorizas tu experiencia de juego, entonces yo en mi balanza pesa más que el juego sea divertido y que el feeling que obtengas de la época y del estilo de guerra sea el mismo que se sentía viendo la película o leyendo un libro del tema, y la exactitud histórica la pongo en detalle, lo pongo en el tercer plano sin desdeñarlo, pero no es la prioridad. Entonces, claro, ya lo pensé, tenía una lista de habilidades y había probado alguna cosa, pero al final me desviaba demasiado el juego al uso gamificado de esas habilidades. Y tampoco se trataba de esto. No era lo que se busca con este diseño. Se podría hacer un juego de eso perfectamente y sería muy chulo y muy divertido, pero no era lo que buscaba yo con este. Yo tengo una pregunta. Has hablado más o menos de los campañas, bueno, perdón, los escenarios, 1 hora y media. ¿La campaña en cuánto tiempo se va si la quieres jugar entera, más o menos? O sea, el turno, no es escenario, ¿eh? El turno, cada turno de juego dura entre hora y hora y media cuando sabes jugar. Obviamente la primera vez que juegas dura lo que sea, como en cualquier wargame, ¿no? Pero entonces el escenario de tres turnos pues durará entre 3 y 4 horas. Es el del torneo. El escenario, o incluso un poco menos, puede durar. El escenario 2 dura 2 horas, no llega. El escenario 3, 5, 5, 6. El escenario 4 es un poco más complicado, da mucha libertad, este dura más, unas 8 o 9 horas, o sea, 2 sesiones. El escenario 4 es el escenario 5, perdón, es una mini campaña, porque son 13 turnos y se incorporan muchas reglas que se usan en la campaña. Entonces, este es más complejo. Aquí vas a tener 3-4 sesiones tranquilamente y la campaña, pues contando hora y media por turno, porque los últimos turnos son más largos, podría irse hasta las 45-50 horas. Ahora, no he jugado muchas campañas, pero las 7 y pico que he jugado, porque hay una activa ahora, se han acabado mucho antes. Mucho antes. Mucho antes es que una campaña se acabó en 7 turnos y a partir del 15 el resto. 15-20 es lo que suelen durar. ¿Por qué? Porque es que la guerra realmente no tendría que haber durado más. Entonces, si un bando consigue suficiente ventaja, también se nota que cuanto más juegas, esta es otra cosa que quería conseguir con el diseño, que la gente que jugara más se notara mucho, o sea, se notara ¿cómo se diría? Me sale en inglés, el mastering del juego, ¿no? O sea, que sea un juego que es muy sencillo de reglas, pero muy complejo a nivel de saber qué va a pasar y cuáles son las decisiones óptimas. Y cuanto más juegas, más lo tienes por la mano. Es un poco como, pues mira, como grandes campañas. No es un juego complicado en absoluto, pero los que han jugado mucho saben qué pasa con las cosas, dónde colocar automáticamente las tropas, cómo moverse de cierta forma. Pues aquí tenía que pasar algo parecido. Y pasa. Entonces, claro, las campañas, sí, como estoy jugando con gente diferente a la que yo he jugado pues las 7, pues vamos, que a la campaña yo ya sé que busco exactamente y claro, se me hace corto, entonces ahora tengo que hacer que otra gente externa juegue la campaña entre ellos. Y bueno, ahí estamos. ¿Y en tamaño en mesa? En tamaño en mesa, ahora, a ver, es mi diseño, mi diseño súper patatoide, vamos, pero ahora mismo ocupa un acero, creo que es, ¿no? O sea, es un... Sí. Son dos mapas GMT. Un mapa doble, sí. Es uno de los problemas que tiene, que le han dicho, Sí. es justamente eso. Ya no puedes hacer un juego de un mapa. Sí, pero claro, tendríamos que hacer hexágonos tan pequeños que las fichas tendrían que ser botones. No, Exacto. O no poder maniobrar, pero es un juego de maniobras, con lo cual, ¿para qué lo haces, no? Entonces, no es un punta a punta, es un doble mapa, seguro.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, mira, estaba viendo el diseño, el aspecto, el inicio de lo que es la intención de la maniobra, la comparación que has Paco, puesto otra muy pregunta sobre el tema de Espera, relaciones. Perdona, espera, Hola, que yo creo que que es una persona que estaba os haciendo habéis preguntas. pisado. sí, Perdona, perdón. que no le veía. Hola, hola, ¿qué tal? Perdona, no, una pregunta rápida. Estaba viendo el diseño, viendo el énfasis en la maniobra, la comparativa que has puesto del ajedrez. Me ha recordado muchísimo a un clásico de los años 70, al Federico el Grande, que tanto en escala como en intención se parece mucho. ¿Te gusta el retro gaming, los wargames de esta época, los 70, Sí, 80, el Ex-Encounter y exacto. todo esto? Y el Se énfasis en la nota, ¿no? maniobra que era exactamente era lo que ponía, justamente es la presentación, me estaba acordando del booklet de ese juego, lo hizo Spy primero y luego lo publicó Avalon Hill, es del 75, me parece que es. ¿Conoces este tipo de juegos? ¿Has jugado este tipo de... Sí. ¿Te has inspirado o es que tú has llegado a través de la búsqueda de simplemente la simulación de la maniobra? No, o sea, el juego, sinceramente, no está basado en el reglamento de nadie, ¿eh? O sea, es el reglamento mío de casi de cero. Pero el estilo de juegos que me gustan son estos. Y si vieras mi colección de juegos, pues más de la mitad son del año 80 y pocos y antes. Ujú. Porque más que lo de la maniobra y esto, es el tema de permitir en un juego mucha libertad a costa del cromo, o sea, todo tiene un precio. A costa del cromo y de bajar el nivel de recreación histórica y acercarlo más a la simulación, pero en el sentido de sentimiento, de gusto, ¿no? El gusto que tiene, el aspecto que tiene, te traslada a esa época. Yo pago el precio del cromo y a cambio lo que doy es mucha libertad de juego. Y los juegos de esa época se basaban bastante también en eso. Pocas reglas, muchas muy malas y muchas muy problemáticas, esperemos que este no, pero sí, juegos así, yo qué sé, el 1776, Federico el Grande, claro, es una guerra de maniobras y se nota, es que claro, son guerras que son muy similares, se podría hacer una versión de este juego de esas, la guerra de las dos rosas, la guerra de, no es tanto de maniobras, pero bueno, las guerras de esta época del Renacimiento son de ejércitos que se van moviendo y van ocupando sitios y de vez en cuando batallan porque es muy costoso, etcétera. Y están más centrados en cómo pasan el invierno que en otras cosas. Y todas estas guerras son muy similares. Entonces, claro, los juegos así, ex-encounters, sencillitos, sin demasiados eventos y tal, al final tienen un feeling parecido. Está claro que este juego, excepto el tema de las activaciones alternas y el tema del turno, cómo se pasa y tal, no es un juego de vanguardia. O sea, no incorporó ni cartas, ni yo qué sé, ni ninguna de las técnicas que se utilizan ahora últimamente. Es un juego muy puro en este caso, pero tienes toda razón, ¿eh? O sea, se parece mucho, claro. Había otra pregunta por ahí que... Sí, Paco, sí. La pregunta iba un poco sobre los conflictos que había alrededor, como la guerra con Polonia-Lituania, la guerra en Mantua Ujú. o el Bedlen-Gabor en Hungría. Sí. ¿Cómo eso si está representado o las has traído de algún modo? Vale, esto es otra decisión de diseño aquí, ¿eh? Se podían añadir las tierras adyacentes o podías intentar abstraerlas de tal forma que te influyeran en cierta forma y pues tuvieras esa sensación de que estaban pasando cosas alrededor, pero sin necesidad de meter fichas, de ampliar el terreno de juego, etcétera. Todas estas guerras de alrededor están abstraídas en la campaña o en los escenarios por las condiciones de victoria y la situación, el setup y tal, y en la campaña por cómo te van ayudando los aliados conforme pasa el tiempo. O sea, cuando deberían estar muy implicados en el tema de Polonia, pues no te ayudan. O sea, los suecos no pueden entrar demasiado pronto porque están metidos en Polonia. No podrías llamar aliados suecos en el 1620, no te van a ayudar. Los franceses entran mucho más tarde. Mientras tanto, ¿qué puedes conseguir? Pues algún holandés, alguna cosa así. Y luego, en el caso de los imperiales, la ayuda que reciben de los austrias cambia mucho según el año en el que la pides. También hay este tema. Y aprovecharé para hacer una cosa, para comentar una cosa que has comentado, Berlen-Gabor. Si te fijas en Berlen-Gabor, estuvo un montón de veces con sus tropecientos mil jinetes tocando las narices al imperio y al final le pagaban dinero y se largaba. O venía el otomano y le decía, no, vuélvete que te necesito y
se volvía y hacía, o le atacaban y tal. O sea, Berlen Gabor es una figura muy, muy curiosa. Debería hacer una peli de este tío. Porque guerra, tampoco hacía demasiada por allí en la guerra de los 30 años, pero siempre estaba tocando las narices. Mira, esto es una Sí, sí. setup del primer turno. En el primer turno, Berlen Gabor, en el 1618, está pegado a Graz con 20.000 jinetes. O sea, si yo pongo eso, de repente tienes un líder con 20 puntos de fuerza en medio del corazón del imperio. ¿Qué pasó en la realidad? Que se quedó allí. No hizo nada. Amenazaba que iba a hacer cosas, pero no hizo nada. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo, porque si yo lo pongo, el jugador protestante lo va a usar. Seguro. Porque es que lo va a usar, es que es muy potente. O simplemente lo saco ahora y ya lo pongo de otra forma más abstraída en otros turnos cuando sí que tiene alguna influencia, pues decido esta última opción. Pero vamos, lo digo porque Berlen Gabor precisamente es un personaje súper curioso y súper divertido y estaba por ahí siempre tocando las narices. Pero todos estos conflictos adyacentes han sido abstraídos de forma captando a la hora de las alianzas. Pero quería centrarlo mucho en el Holy Roman Empire, o sea, en esto de dentro. Que la gente jugara eso, lo que pasó allí, que fue muy interesante y probablemente porque la historiografía viene muy mediatizada por los anglosajones, tampoco les interesa tanto hablar yo qué sé, la guerra del Palatinado y enseñar las victorias del imperio, ¿no? Claro, es que no, como no es tan propagandístico a favor suyo, pues no les interesa. Pues vamos a centrarlo en estas cosas que son quizás de la guerra de los 30 años la parte más desconocida, que es la maniobra en el Holy Roman Empire y no los conflictos de alrededor de esto. Me parece sabia decisión. Sobre todo el Berlin no tiene mucho que ver en un juego que cada turno es un año. Exacto, sí, justo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, Paco, yo tengo una pregunta, disculpa. Ya sé que es un poco off topic del juego en sí, pero ¿para cuándo un juego sobre la guerra de Flandes? Con este sistema seguro que no. Difícil. Sí, porque lo que Con tienes este que hacer, difícil. sí, porque tienes que hacer, es una guerra de asedios. Hay varios sistemas por ahí dando vueltas que, mira, de hecho, yo creo que creo que es el Wound by the Sword, que tiene mucho peso en los asedios y esto, hubiera ido mejor, que es un punto a punto con asedios, ¿vale? Aparte, teniendo que controlar la línea de suministros muy bien, etcétera. Hubiera sido más bueno para la guerra de Flandes casi que para la zona que representa. Porque es esto, es un juego muy centrado en la sede de las ciudades y al final Flandes casi todo es eso. Claro, ¿qué batallas campales hay allí en medio? Sí, eran todo pantanos, no se podía luchar. Hay cosas, pero era más atacar a las ciudades, etcétera. Y luego tú miras la historia de los asedios y cómo ganaban. Pues porque alguien les abría la puerta y le daban dinero, o tenía un traidor dentro, o un grupo de infiltrados, etcétera. Claro, esto simularon un wargame que sea de militar, o metes Bueno, cartas o cosas de estas y... tienes el sistema del No Peace Without Spain, ¿no? Que es un Sí. poco eso. Pero aquí tendría que ser un punto a punto seguro y muy centrado en el asedio y las mecánicas del asedio, utilizar cartas, espías, cosas de este estilo. Sí, sí. Muchas gracias. No hay nada. Bueno, no sé si tenéis preguntas o tenéis hambre, pues son las 3 menos 20 y supongo que Un habrá poco de ganas hambre, de... un poco sí que hay. y- Solo decirte que me parece que has hecho un diseño muy acertado y estupendo y el enfoque perfecto, que metes un poco de aire fresco en este conflicto que viene bastante bien y que, bueno, que te vaya bien, que tengas suerte, te lo publiquen y que sea un éxito. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo quería agradecer a Juan Luis que le atraqué básicamente para que me ayudara en la presentación de esto y de Ha sido un tenerla placer. con varias cosas. Y además que es una de las fuentes de inspiración para este juego y otros que he pensado, porque coincidimos bastante en gustos. Él no lo sabe, pero yo sí, porque como le veo en vídeo ya me sé lo que le gusta. Entonces coincidimos bastante en gustos de juegos y escuchando podcasts en los que él ha participado, viendo sus vídeos y esto, pues vamos,
he aprendido mucho y me ha servido mucha inspiración. Y a la otra persona que quiero agradecer mucho es a Óscar, que desde que enseñé el juego por primera vez, pues me ha estado echando una mano de forma desinteresada y mucho más allá de lo que se podía esperar. Y lo sigue haciendo. Y además le agradezco más que me vaya Bueno. tocando las narices continuamente con el tema de las reglas, de intentar que el juego sea mejor. Y aunque yo le contesto siempre con la frase esa de Voltaire de a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues él me contesta con un sí, pero podrías hacer no sé qué. Entonces, otra persona Sí, que agradezco mucho. para mí es un placer y hasta haberlo publicado aquí no cejaremos en el Bueno, pues muchas gracias a todos. Mañana tenemos una partidita entre 4 jugadores multijugador, porque no lo he dicho en ningún momento, pero es un juego para 2 jugadores, aunque en solitario se juega bastante bien, porque no hay información oculta y multijugador se juega muy bien, es muy divertido. Y bueno, hay 4 personas que han apuntado, haremos una partida y al mismo tiempo también hay torneo interclubes que está empezando y cuando hayamos arreglado muy bien lo del torneo y esto, mi intención es hacer un torneo individual que ya iré publicitando en redes sociales y en otros sitios, ya os iré avisando, grupos de Telegram, de WhatsApp, etcétera, y que habrá premios y que estáis todos bienvenidos si os apetece probarlo y vamos, que vais a tener toda la ayuda posible. El tema del torneo es importante porque es una de las maneras que hemos pensado realmente que se pueda playtestear el juego de una manera. Bueno, playtestear un juego siempre es complicado, es la parte más difícil de todas. Para que un juego salga y esté publicado y que la gente lo pueda comprar, jugarlo, que esté equilibrado, que las reglas lo expliquen todo, ahí hay un trabajo inmenso que, por desgracia, se hace poco. Y el torneo para nosotros va a ser una oportunidad fantástica para que gente lo juegue de una manera competitiva, diferente. Y hasta ahora tenemos, Paco ha conseguido enrolar a los chicos de Valhalla, a Dragón y a Héroe, y por supuesto Snafu también estará allí. Y la guarida también, Y de Baracaldo. la guarida, cierto. Y si alguien más se quiere apuntar, todavía estamos a tiempo y cuantos más seamos, mejor será el playtest, más información nos dará y mejor acabará siendo el juego. O sea que yo animo a todo el mundo que tengáis un club por ahí y poca vergüenza, pues tres de vosotros se apunten y jugaremos el torneo. Y Bueno, no has habrá dicho lo más premio. importante, que hay un premio, ¿eh? El equipo que gana se lleva Sí. un ejemplar para cada jugador del juego Ambon, que es el que va a sacar Snafu, es ese que os he enseñado la foto antes, creo que os he enseñado, o si no, lo podéis buscar en Twitter, Bueno, etcétera. Es si no, chulísimo, una Nils, pasada. sí, Nils lo ha tuitado. O sea, Exacto. Y también para cada no está club que tuitando, o sea que yo creo que. para cada club que participe, yo cuando el juego esté publicado les enviaré un juego, un ejemplar, bueno, les enviaré un juego físico y además iré yo. Entonces haré una sesión de demo para la gente del club, a todos los que participen en el torneo este. O sea, una forma de agradecer un poco que se impliquen atreviéndose a jugar un juego que no está publicado. Se juega, es divertido, no tiene absolutamente ninguna pega hasta ahora, pero no está publicado. Entonces, bueno, ahí hay un riesgo. Pues cuando esté publicado, yo a cada club que participa les llevaré un ejemplar del Cuyus Regio y eso con una sesión de demo o lo que sea. Y bueno, agradeceros a todos los que habéis estado, los que habéis estado todo el tiempo, los que habéis estado menos, los que os habéis pasado por aquí, a todos el haberme escuchado un rato, agradecerle a Juan Luis que me haya aguantado porque me he comido todos los tiempos que habíamos pactado y a Óscar por estar por aquí también y echarme una mano. Y a todos los que me habéis preguntado, pues gracias. Si tenéis más preguntas, me podéis contactar en Twitter sfgradaille, o sea, muy fácil. Podéis contactar a través de Snafu, podéis enviarme un mail a fgradaille@gmail.com, podéis hacer... Yo os contestaré, vamos, con total gusto de cualquier cosa que queráis preguntarme. Venga, Y vamos a comer. ya vamos a comer, ¿no? Que es tarde. Exacto. Muchas gracias por la Gracias a presentación. todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.